si puede indicarme si se puede observar la pantalla. Listo, ya se puede ver. Perfecto, muy bien, me da mucho gusto que ya se pueda observar. Nos quedamos en el ejercicio 39, un ejercicio muy bonito porque hablábamos justamente de esta manera de representar los conceptos de velocidad, de aceleración en el campo de la física, a través justamente del concepto de derivadas de orden superior. Pero, bueno, ligado a esto, podemos nosotros seguir explorando algunos conceptos matemáticos que podemos relacionar directamente, por un lado, con el concepto de derivada o de una función diferenciable, ¿sí? pero también, pero también por otro lado, lo podemos directamente ligar con el concepto de derivadas de orden superior y de sucesión, ¿sí? Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar de una serie, un arreglo muy, muy interesante. Entonces, vamos a suponer que tenemos la siguiente definición. Esta es la definición 40. En esta definición nos dice, bueno, si f es una función tal que a f lo podemos escribir de una manera muy especial. A f lo podemos escribir de una manera bastante especial. Podemos escribir como f de x, que es igual a f de x, que es igual a una suma, vamos a esperar ahí un poquito. Podemos escribir como la suma que va desde n igual a 0 hasta el infinito de todas los coeficientes an, con números reales, por los valores x menos c elevados a la n. Entonces, si f es una función tal que f de x se puede escribir como la suma de todos estos valores para todo x en un intervalo abierto que contiene a c, entonces
Entonces, podríamos decir que hay una función f de n valuada en C existe para n igual a 0, a 1, a 2, a 3, etcétera. ¿Sí? Y además el valor AN lo podemos escribir como el cociente de ese Fn de C entre n factorial. A ver, aquí hay varios conceptos nuevos. Por una parte, este término que estamos hablando de Fn de C, que esta Fn de C no es otra cosa más de que la enésima derivada de la función f evaluada en el punto C. Y por otro lado, el término AN, que es igual a, pues, justamente al valor de la enésima derivada de f en C, con n sobre n factorial. ¿Y quién es ese n factorial? Pues es el producto de n por n menos 1 por n menos 2 por todos los números menores o iguales que n, números naturales. ¿Sí? 3 factoriales, 3 por 2 por 1. 4 factoriales, 4 por 3 por 2 por 1. 5 factoriales, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que si f de x se puede escribir como esta suma de los términos a n de x menos c elevados a la n para todo x en un intervalo abierto que contiene a c, pues entonces existe la enésima derivada de la función de f evaluada en C. ¿Y qué podemos decir? Que, bueno, por tanto, si esta función existe, pues entonces se va a cumplir que a f de x la podemos escribir como f de C más f1 de C o f' de C por x menos C más fíjese, todo este término f2 evaluada en C, donde este C tiene la forma ahora al cuadrado. Y sobre 2 factorial. A ver si se va viendo ahí la estructura que se va formando. De hecho, podemos decir luego más. ¿Qué va a ocurrir? Que el siguiente término va a ser ahora la tercera derivada de f evaluada en C, que multiplica a x menos c elevado al cubo. ¿Entre quién? Entre 3 factorial. Y si seguimos desarrollando esta expresión, pues lo que vamos a tener es la cuarta derivada de f evaluada en C por x menos c
elevado a la cuarta entre 4 factorial. Y así podríamos continuar hasta finalmente llegar a la enésima derivada, donde tenemos fn evaluado en c por x menos c elevado a la n sobre n factorial. Sobre n factorial. Y bueno, de hecho, esta expresión podría continuar. Entonces, esta manera de escribir justamente, esta manera de escribir al a este polinomio, esta manera de escribir justamente, es una manera muy, muy especial, ¿sí? Una manera muy, muy especial, y podríamos decir que en cierta medida, ¿sí? Esta forma de escribir le llamamos una serie, ¿sí? Esta serie, que en particular es una serie que tiene nombre, ¿sí? Y le llamamos la serie de Taylor, ¿sí? Entonces, le llamamos justamente la serie de Taylor. Vamos a escribirlo ahorita. Esta manera propia de escribir al polinomio f de x. Y entonces observemos que esta serie de Taylor, vamos a escribirlo acá, es una serie que se construye utilizando las diferentes derivadas de una función, ¿sí? Se va construyendo utilizando las diferentes derivadas de una función, ¿sí? Bueno, creo que en ese sentido es bastante interesante, ¿verdad? Porque nosotros podríamos decir que podemos construir justamente, dada una función diferenciable en un determinado punto, se puede construir, si tenemos hasta la enésima derivada, entonces ahí se puede construir una serie de Taylor, ¿sí? Ahora, un caso muy especial es que cuando asumimos que f de c, fn de c, este término, cuando n es 0, f0 de c, es exactamente igual, ¿quién? A f de c. Ya. Cuando no derivamos de ningún orden, es exactamente tener la función f de c. Podríamos decir que la serie anterior se puede escribir, justamente de esta forma, de una manera que parece ser, es un poquito más sencilla. F de x es igual a la suma cuando k, usar la letra k de su índice, va desde 0 hasta infinito. Y pues lo que tenemos acá en el centro es algo muy parecido a lo que hemos escrito antes. Es decir, es la suma de todos los términos. ¿Cuánto tenemos? F elevada, la késima derivada
de f en c sobre k factorial que multiplica x menos c elevado a la k. Elevado a la k. Elevado a la k. ¿Sí? Bueno, esta manera de escribir es interesante porque de ahí se genera un caso especial, un caso particular, que es nuestra definición 41. Si f es una función tal que a f la podemos escribir como una especie de suma, como una serie, lo que llamamos comúnmente como una serie de potencias, si a f de x lo podemos escribir como la suma escribirlo así de manera más breve, la suma de los términos an x a la n para todo x en un intervalo abierto que va desde menos r hasta r, entonces podríamos decir que podemos escribir justamente a esta f de x como f de 0 más f 1 de 0 por x, así, más el cociente de f 2 de 0 por x cuadrada todo esto sobre 2 factorial, observemos que se parece a la anterior, más la tercera derivada de f evaluada en 0 por x cúbica sobre 3 factorial. Y así podríamos continuar n términos hasta la enésima derivada de f evaluada en 0 por x a la n sobre ¿quién? Sobre n factorial. Entonces, esta suma que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Tiene un nombre en especial y le llamamos justamente la serie de Maclaurin. Serie de Maclaurin. Entonces ahí tenemos ya dos tipos de series. La serie de Taylor, que es una serie más general, y también tenemos, desde luego, la serie de Maclaurin. Muy bien. Bueno, esto se ve ciertamente nuevo, pero ahora, ¿cómo aplicamos esto con los conceptos que ya tenemos? Vamos a hacer un ejemplo para ello.
ejemplo 42. Y en este ejemplo 42 vamos a desarrollar una serie, ¿sí? Y tal vez podamos empezar justamente con una de las funciones más bonitas que hemos trabajado. Entonces vamos a construir la serie para construir la serie de Maclaurin para la función seno de x. Entonces, ¿qué necesitamos para ello? Lo que necesitamos es derivar, ¿verdad? Para empezar, sabemos que la función seno de x es una función diferenciable. Entonces, ¿quién es la primera derivada? Bueno, para empezar, ¿quién es la función f de x? Pues es igual a el seno de x. Entonces, ahí está. ¿Quién es la primer derivada del seno de x? Podemos nosotros decir, a ver, vamos a revisar. La primera derivada del seno de x, recordemos, es la derivada en x del seno de x, ¿que es quién? Derivada del seno de x es coseno de x, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Ok, ahí tenemos la primera derivada. Segunda derivada, ¿sí? La segunda derivada, ¿quién sería? Para escribir la segunda derivada, vamos a escribir acá la manera convencional de escribir una derivada con este cociente, ¿verdad? La segunda derivada de x cuadrada. Así lo escribimos, ¿verdad? Con estos subíndices. La segunda derivada del seno de x, ¿quién es? Pues no es otra cosa más de que la derivada en x del coseno de x, que fue la primera derivada. Y la derivada del coseno de x, ¿quién es? El menos seno de x. Ok. Veamos qué más ocurre. Ahora vamos a calcular la tercera derivada del seno de x. ¿Quién es la tercera derivada del seno de x? Pues va a ser igual a la derivada en x del menos seno de x. Es igual. ¿Para qué me quitó el índice? Vamos a ponerlo, el operador, perdón. La derivada del menos seno de x, ¿quién es menos la derivada del seno de x. Y la derivada de, en este caso, menos la derivada del seno de x es menos, ¿quién? La derivada del seno de x, que es el coseno de x. Entonces es menos coseno de x. Okay, pasamos entonces ahora a la cuarta derivada del seno de x. La cuarta derivada, que no es otra cosa más de que, ¿qué? Más de que derivar en x al seno de x, bueno, derivar en x, perdón, al resultado de la tercera derivada, que era menos coseno de x. ¿Y quién es la derivada de menos coseno de x? Pues el menos lo sacamos fuera. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Y esto es igual a ¿quién? Menos por menos más, seno de x. Quisiera que observáramos ahí un detalle muy especial.
y es que hemos vuelto a regresar. Es decir, cuando calculamos la cuarta derivada del seno de x, lo que nos da es otra vez seno de x. De tal manera que si nosotros siguiéramos, podríamos entonces darnos cuenta cuál es el valor que nos están dando justamente estos términos. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque si recordamos, los términos de la serie de Maclaurin son estas f's elevadas a una potencia, elevadas en cero, son justamente las derivadas. Entonces, en realidad, de lo que estamos hablando es que lo que tenemos es que vamos a evaluar las funciones derivadas en c igual a cero, porque es una serie de Maclaurin. Pues cuando las evaluamos, ¿qué tenemos? Pues para empezar, f de cero, vamos a sustituir. ¿Quién es f de cero? Pues es el seno de cero. ¿Y cuánto vale el seno de cero? Cero, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno. Cero. Bueno, entonces, vamos a calcular ahora la segunda derivada. Esta segunda derivada, que no es otra cosa más de que evaluar ahí está. Perdón, la primera derivada evaluada en cero, que no es otra cosa más de que evaluar en cero a quién, al resultado de la primera derivada, que fue coseno de cero. Coseno de cero. ¿Cuánto vale el coseno de cero? Vale 1. Bien. Ahora la segunda derivada evaluada en cero. Esta segunda derivada evaluada en cero es ¿quién? Es sustituir la segunda derivada que fue menos seno de x, o sea que estamos hablando de menos seno de cero. O sea, de cero. La tercera derivada, ¿quién sería? Pues va a ser f3 evaluado en cero. ¿Y qué nos dio en la tercera derivada? Pues en la tercera derivada obtuvimos menos coseno. Entonces estamos hablando de menos coseno de cero. Ya sabemos que coseno de cero es 1, entonces esto es un menos 1. La cuarta derivada, ¿quién es? Perdón. Podemos sustituir. Y la cuarta derivada, lo que observamos es que la cuarta derivada, evaluada en cero, pues es igual a ¿qué? Al seno de cero, que es cero. Ahí está. Entonces, observemos, ahí ya evaluamos las funciones. Ahora sí estamos en condiciones de crear a quién. De sustituir para obtener esa función, esa serie de Maclaurin. Vamos a hacerlo. Vamos a ir sustituyendo. Voy a escribirla acá. La forma general de la serie. Y vamos a ir sustituyendo nosotros los valores. Esto es igual a quién. ¿Quién fue f de cero? Pues f de cero fue cero. Más. ¿Quién fue la derivada? La primera derivada por x. 1. 1 por x. Más. La segunda derivada. A ver, vamos a ir ahí construyendo. Es un cociente, ¿verdad? La segunda derivada por x. ¿Quién fue la segunda derivada? Fue 0. Entonces tenemos 0 por x al cuadrado.
sobre 2 factorial. Más, ahora ¿quién tenemos? A la tercera derivada. ¿Quién fue la tercera derivada? Menos 1. Entonces tenemos a quién? Un menos 1. ¿Se multiplica a quién? A x cúbica. Sobre 3 factorial. Más, ¿podemos continuar? Claro que sí. Porque si continuamos, vamos a tener ahora, ¿quién fue la cuarta derivada? La cuarta derivada fue 0. Entonces tenemos a 0, que multiplica ¿a quién? A x cuarta sobre 4 factorial. Pues veamos qué interesante, porque esto es igual a quién. Si observamos que tenemos los números, las potencias pares que se hacen, las potencias pares se están haciendo 0. ¿Y qué nos están quedando nada más? Las potencias que impares. Repito, las potencias pares se hacen 0, las potencias impares son las que nos quedan. Entonces, ¿qué tenemos? 1 por x, que es x, más, observemos ahí, tenemos menos 1, que multiplica ¿a quién? A x cúbica sobre 3 factorial. Vamos a escribir esto de mejor manera. Más, ¿verdad? ¿Qué seguiría? 1, ¿verdad? Multiplica a x quinta sobre 5 factorial. Observamos que se va dando una regla. Más menos 1, que multiplicaría ¿a quién? A x séptima sobre 7 factorial. Y así podríamos continuar, de tal manera que todos estos términos los podemos expresar de manera general. ¿Sí? ¿Cómo los podríamos expresar de manera general? Diciendo que esto es igual a ¿quién? Si observamos el 1 a veces es positivo, a veces es negativo. Eso lo escribimos de una forma muy específica. Matemáticas. Decimos, mira, lo que ocurre es que el menos 1 está elevado a la n. Y multiplica ¿a quién? A todos los números impares. A todos los números impares de esta potencia. ¿Cómo escribimos los números impares? Pues esencialmente los escribimos como de la forma x a la 2n más 1 entre
2n más 1 factorial. Entonces, esto es realmente hermoso porque lo que nos está diciendo es que esta función que expresamos, esta última manera de expresar la función, esta serie de Maclaurin, que nos está diciendo esencialmente, es que todo esto que escribimos al final, este último renglón, la función trigonométrica que llamamos seno de x, tiene todos sus valores cuando lo escribimos de esa manera en forma de serie. Qué bonito. Qué bonito, porque entonces esa es una manera de escribir ¿a quién? A la función seno de x. Así podemos escribir justamente la función seno de x. ¿Sí? Entonces, un ejercicio muy interesante. Vamos a dejarlo y a dar un poquito de tiempo también para ir asumiendo esto es, ok, ya lo hicimos para el seno de x, entonces nuestro ejercicio 43, construir la serie de Maclaurin para la función coseno de x. Para la función coseno de x. Ok, vamos a dar entonces un poquito de tiempo, Antonio, para que tú puedas revisarlo allá y puedas intentarlo. ¿Te parece bien? Sí, Ok, vamos a intentarlo entonces allá un poquito. Vamos a dar unos 5 minutos y ahora lo seguimos revisando.
Muy bien, ¿ya está? ¿Qué tal? ¿Pudimos avanzar en la construcción de la serie de McLaren? ¿O la Sí, hacemos algo. juntos? Ok, ¿qué le parece si lo hacemos acá y lo vamos revisando juntos para que usted vaya verificando sus resultados? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, lo que tenemos es que tenemos ahora la función f de x igual a coseno de x. Creo que podemos darnos el lujo un poquito de ahora ir derivando directamente, aprovechando que ya derivamos bien y podemos decir, mira, ¿quién es f de x? Pues para empezar es coseno de x. ¿Quién sería la primera derivada de f de x? Bueno, lo podemos escribir de esta forma. f1 de x. ¿Quién es la derivada del coseno? Pues es el menos seno, ¿verdad? De x. ¿Quién sería la segunda derivada? La segunda derivada de f de x sería, ¿quién es la derivada del menos seno de x? Pues la derivada del seno de x es el coseno, entonces esto sería menos coseno de x. ¿Coma? ¿Quién sería la derivada, la tercera derivada? Si lo seguimos escribiendo acá, y ahora nos vamos ya hasta la tercera derivada de x, pues es, ¿quién es la derivada del menos coseno de x? Pues es menos la derivada del coseno de x, que es el menos seno de x. Entonces, ¿qué tenemos? Menos por menos más seno de x. Entonces, la tercera derivada del coseno de x es el seno de x. Pasemos entonces ahora a la cuarta derivada. La cuarta derivada, el coseno de x, que es ¿quién? La derivada del seno, que es otra vez el coseno de x. Entonces, observemos que ocurre algo muy semejante al caso anterior, es decir, ahora se va a empezar a repetir. ¿Sí? Se va a empezar a repetir. Y cuando se repite, naturalmente, pues lo que nos dice es que tanto la función seno de x como la función coseno de x son como una especie de funciones que llamamos en matemáticas circulares, porque se van repitiendo los valores después de un determinado ciclo. Bueno, ahora vamos a evaluar las funciones. Vamos a evaluar en c igual a ¿cuánto? A 0. ¿Podría ser otro valor? Sí. De hecho, cuando c es distinto de 0, estamos hablando de una función de Taylor. Cuando c es igual a 0, estamos hablando de una serie de Maclaurin. Entonces, vamos a sustituir que c sea 0, o sea, que x sea 0. Entonces, en este caso, si ponemos f de 0 es igual a coseno de 0, ya sabemos cuánto es coseno de 0. ¿Cuánto es? Es 1. Entonces, f de 0 es 1. Segundo, la primera derivada de f evaluada en 0, pues es menos seno de 0. Y ya sabemos que el seno de 0 es 0. Entonces, menos seno de 0 es 0. La segunda derivada de f evaluada en 0 va a ser menos coseno de 0. Ya sabemos que coseno de 0 es 1, entonces esto va a ser menos 1. La tercera derivada de f evaluada en 0 va a ser igual a menos seno de 0. Y por cierto, menos seno de 0 es 0, menos 0. Que finalmente esto es igual a 0. Y después tenemos la cuarta derivada de f evaluada en 0, que sería calcular coseno de 0.
Y ya sabemos que el coseno de 0 es ¿quién? Es 1. Entonces, veamos qué interesante, porque está ocurriendo algo muy parecido a lo que ocurrió en la ocasión pasada. Con esto ya podemos construir entonces nuestra serie de McLaren. Voy a copiar la forma original de la serie y de ahí la vamos a seguir. F de x es igual a ¿quién? A f de 0 más la primera derivada de f evaluada en 0 por x más la segunda derivada de f evaluada en 0 por x cuadrada sobre 2 factorial más la tercera derivada de f evaluada en 0 por x cúbica sobre 3 factorial más la enésima derivada de f evaluada en 0 por x a la n sobre n factorial. Muy bien. Esto es igual a ¿quién? Pues f de 0 ya vimos que es 1. Más la primera derivada, f1 de 0, es 0 por x, ¿verdad? Más, y voy a ir copiando los términos, f2, o sea, la segunda derivada de f evaluada en 0, ¿cuánto nos da esta segunda derivada? Menos 1. Esto es menos 1. Por x cuadrado. ¿Quién sigue? La tercera derivada de f evaluada en 0, que es 0. Entonces, eso es algo así como decir, ah, mira, tenemos 0 que multiplica a x cúbica en más la cuarta derivada, que es ¿quién? Uno que multiplica, pero ahora va a ser a quién? A x a la cuarta sobre 4 factorial. Entonces, observemos aquí qué está ocurriendo. Claro que hay muchos, pero observemos qué está ocurriendo. ¿Podrías comentarme qué es lo que está pasando? ¿Qué observas que ocurre en esta serie que estamos construyendo? Que tiene signos diferentes. Son los valores que se están haciendo cero. ¿Cuáles son los valores que se están haciendo cero? Si Los observamos, numeradores. los valores que se están haciendo cero son los valores impares. El 1, los valores impares. Es decir, si observamos aquí tenemos el primer término, la primera derivada se hizo cero. La tercera derivada se hizo cero. La quinta derivada se va a hacer cero. La séptima derivada, así sucesivamente. Mientras que los valores pares, la segunda, la cuarta, la sexta, la octava, etcétera, van a ser distintos de cero. De hecho, esto lo escribimos así, ¿verdad? Esto es igual a 1 más
Es menos 1, ¿verdad? Menos 1. ¿Que multiplica a quién? A x cuadrada sobre 2 factorial. Más tenemos 1 que multiplica a quién? Pues a x cuarta sobre 4 factorial. Y de hecho, podríamos nosotros seguir. Podemos decir, mira, el siguiente, para x sexta, ¿quién va a ser? De acuerdo a cómo lo estamos construyendo, a este patrón que se va dando, va a ser menos 1, que multiplica ¿quién? A x sexta. ¿Sobre quién? Sobre 6 factorial. ¿Qué va a ser el siguiente término? Más. Ahora sí va a ser positivo. Te fijas, uno es menos, otro es más. Pero ahora va a ser ¿quién? X a la octava. Sobre 8 factorial. Y así podríamos nosotros continuar hasta poder decir algo como lo siguiente. Poder decir que todo este término se puede escribir de manera general. ¿Como quién? Pues para empezar lo podemos escribir como un menos 1, que es positivo para todas las potencias. Es decir, las potencias que tienen 2 a la n. Pero además no solo eso, perdón, las potencias que tienen forma de n. Y x está x elevado a la 2n entre 2n factorial. Y ahí podríamos continuar porque tiene, desde luego, más valores esta serie. Entonces, así, nosotros, ¿qué podemos afirmar? Pues que entonces, esta última expresión lo que representa es una nueva manera de escribir a quién. Pues es de escribir al coseno de x. Nueva manera de escribir al coseno de x. Entonces, quisiera que observáramos un resultado hermoso, de hecho, que podemos mencionar como una especie de ejercicio 44. Fíjese, el primer resultado que obtuvimos fue que el seno de x lo podemos escribir justamente como 1, como x, perdón, más menos 1 a la x cúbica sobre 1 a la x quinta sobre 5 menos 1 a la x séptima sobre 7 menos 1 a la n elevada a la n por x a la 2n sobre 2n más 1 factorial. Y después vimos esta tarde que el coseno expresar como 1 más menos 1 a la x cuadrada sobre 2 factorial más 1 por x cuarta sobre 4 factorial más menos 1 x sexta sobre 6 factorial más 1 x a la octava sobre 8 factorial hasta menos 1 a la n
por x a la 2n sobre 2n factorial. Esto tiene mucho significado, porque si observamos el seno tiene todas las potencias impares para x. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Mientras que el coseno tiene todas las potencias pares. Entonces, fíjese, si nosotros sumáramos estos dos términos, si intentáramos sumar estos dos términos, sería realmente extraordinario. Sería realmente extraordinario porque lo que nosotros obtendríamos sería algo así como decir, ¿qué ocurre si nosotros sumamos al seno de x más el coseno de x como series? Pues lo que obtenemos es 1 más x más menos 1 por sobre 2 factorial más menos 1 por x cúbica sobre 3 factorial más 1 por x a la 4 sobre 4 factorial más 1 por x a la quinta sobre 5 factorial. Estamos sumando las dos términos. Más menos 1 a la x sexta sobre 6 factorial. Más menos 1 a la x séptima sobre 7 factorial. Más, y voy a ir escribiendo los demás términos, más menos 1 elevado por x a la 2n entre 2 factorial. Más menos 1n por x a la 2n menos 1 sobre 2n más 1 factorial. Más, y así podemos continuar. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos obteniendo es en realidad una función que tiene todas las potencias de los números naturales. Es decir, al 1, al 2, al 6, al 7, al 8, etc. Solo que tiene un defecto del signo. Solo que tiene justamente un defecto del signo. Expresión, la serie seno de x más coseno de x se aproxima a una serie muy especial. Y ahora vamos a escribir. Justamente la serie tiene 1 más x más sobre 2 factorial más x cúbica sobre 3 factorial más sobre 4 factorial. X quinta
sobre 5 factorial. Y así podríamos continuar. Porque entonces lo que estamos diciendo es que esta serie a la que estamos haciendo referencia no es otra cosa más de que la serie que tiene a x a la n sobre n factorial. X a la n sobre n factorial. Y esa serie, fíjese qué interesante, esa serie la podemos reducir, la podemos expresar como la función exponencial. E elevada a la x. E elevada a la x. Esa es la serie de E elevada a la x. Entonces, ¿cuál es un resultado? Bueno, no lo demostramos, solamente nos aproximamos. Pero un resultado interesante es un teorema de Moriev, un matemático francés, que nos dice algo así. Se cumple que e a la x se puede escribir más el número de los complejos, el famoso por seno de x. Muy importante. Y que aquí la podemos observar estas series de potencias. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Estudiando esta serie de potencias. Pues al cálculo de las derivadas de orden superior. No es algo sencillo, pero podemos llegar a una serie de conclusiones muy interesantes del campo de potencias. Bueno, la pregunta es aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido un poco? Pues no, ninguna duda. No hay ninguna duda. Sé que así. A ver, vamos a hacer un ejercicio, el ejercicio 45. Y entonces vamos a suponer calcular el polinomio Taylor poner que tenemos una función. Vamos a hacer algo ya más práctico. Conceptual. F de x igual 1, que tenemos ese polinomio de Taylor. 3x cuadrada más 5x para el punto c igual a 5. Fíjense que ahora no estamos tomando c igual a 0, es decir, que lo que vamos a obtener en este caso no va a ser una expresión de Maclaurin, sino va a ser un polinomio de Taylor. ¿Qué necesitamos? Pues lo primero es, vamos a derivar esta función, que es derivable, este polinomio f de x, hasta que se anule, hasta que se haga 0. Pues bueno, lo primero que podemos decir es la derivada. Bueno, vamos a hacerlo. Y está bastante simple, ya lo sabemos hacer muy bien. Entonces, la primera derivada de f de x, ¿quién es? 3 por 2 va a ser ¿quién? 6x. Derivada de 5x es 5, derivada de menos 1 es 0. Entonces, la primera derivada es 6x más 5. ¿Quién es la segunda derivada? La segunda derivada de esta función de x es ¿quién? La derivada de 6x más 5. La derivada de 6x es 6.
derivada de 5 que es 0, entonces 6. Observemos, por favor, que si quisiéramos calcular la tercera derivada de f de x, pues ya no tiene sentido, porque la tercera derivada de f de x, que es la derivada de 6, ya es 0. Entonces podríamos decir, finalmente, que f de x solamente tiene hasta segunda derivada. Entonces, si nosotros queremos construir el famoso polinomio de Taylor, voy a irme atrás, un poco atrás, cuando definimos este polinomio. Pues, ¿quién era este polinomio? Ya, toda esta expresión ahí está. Entonces, si me permites, voy a utilizar la letra T. Entonces voy a decir, ok, el polinomio T de Taylor es igual a quién? Pues es igual a f en C. Aún no evaluamos f en C. Voy a escribir f de x. Más la primera derivada de f, la primera derivada, voy a escribirlo así, f en c, la primera derivada de f en c, por x menos c. Observemos que aquí son. Entonces, ¿esto cómo se va a ver? Esto se va a ver algo más o menos así. La segunda derivada de f en c entre 2 factorial. Como solo hay segunda derivada, ahí va a terminar ese polinomio de Taylor. A ver, pero entonces vamos a ver las partes del polinomio. ¿Cómo vemos las partes? Pues bueno, antes de sustituirlo directamente, ¿quién sería f de c? Pues f de c es cuando sustituimos simplemente el valor de c. Sabemos que es 5, entonces estamos hablando de f de 5. ¿Quién es f de 5? Pues el polinomio es 3x cuadrada más 5x menos 1. Entonces es 3 por 5 al cuadrado, que es 25, más 5 por 5 menos 1. Es f de c. 3 por 25, 70. Más 5 por 5, 25. Menos 1. 75 más 25 son 100. Menos 1 son 99. Qué bonito. Perfecto. ¿Quién es F1 de C? Estamos poniendo valores, ¿verdad? Pues F1 de C es sustituir en C la primera derivada de F. Sustituir C en la primera derivada. Recordemos que C es 5. Entonces lo que estamos diciendo es, vamos a sustituir en la primera derivada, x más 5. Entonces es 6 por 5 más 5. 6 por 5, 30. Más 5. 30 más 5, 35. F2. Ahora la segunda derivada. Ahora vamos a evaluar la segunda derivada en C. C, ¿quién es? Pues es calcular la. Cuando. Es decir, fíjense qué interesante. La segunda derivada, ¿quién es? Es 6 automáticamente.
Solo es 6, es una constante. Perfecto, entonces ya tenemos los valores que necesitábamos para sustituir. Este polinomio de Taylor es igual a quién? A f de c. ¿Quién es f de c? 99. Más f, la primera derivada de f en c, que es 35, por lo que vale x menos c, que es x menos 5. Más la segunda derivada de f en c, es decir, la segunda derivada de f en 5, que ya sabemos que es ¿cuánto? 6. ¿Que multiplica a quién? Si observamos, a x menos c al cuadrado, o sea, x menos entre 2 factorial. Esto es igual a quién? Vamos a obtener un polinomio, ¿eh? ¿Qué polinomio es este? Pues es más 35 por x, 35. Más por menos, menos. 35 por 5, ¿cuánto es, por favor? ¿Cuánto será 35 por 5? 175. Menos 175, No, positivo, ¿verdad? 175. Más 6. Ajá, más 6. ¿Que multiplica a quién? Ah, sí, positivo, sí. Pero como hay un más de acá afuera y un menos, pues más por menos, menos. Por eso nos quedan menos. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Ahora, tenemos al 6 que multiplica a x menos 5 al cuadrado. A ver, pues es x cuadrada, ¿verdad? Si lo multiplicamos, x menos 5 por x menos 5 es x menos 10x más 25. Ahí ya lo desarrollamos. Entre 2 factorial. ¿Tienes 2 factorial? 2 por 1, 2. Entonces, esto es igual a quién? 99. De hecho, podemos hacer más, reducirlo, ¿verdad? Vamos reduciendo. 99 menos 175, ¿cuánto es? Menos 76. Más 35x. Más, ahora, fíjate que tenemos aplicando arriba, pero el 2 se está dividiendo. ¿Cuánto es? 3. A x cuadrada menos 10x más 25. Esto es igual a quién? A menos 76 más 35x más 3 por x cuadrada, 3x cuadrada. Más por menos, menos 3 por 10x menos 30x. Más por más 3 por 25, 75. Y ahora sí, vamos a reducirlo. Los números, empezamos con los números reales, o sea, es decir, con las constantes. Menos 76 más 75 es menos 1. Más 35 menos 30 más 5x. Más 3x cuadrada. Ahí está. Ese es el famoso polinomio de Taylor que estábamos buscando. Ese es el famoso polinomio de Taylor que estábamos buscando. X más 3x cuadrado. Ahí está. Muy bien, bueno, pues este ha sido un ejercicio, espero que haya sido
donde hemos podido calcular ya no solamente una serie de Maclaurin para el coseno, para el seno o para el exponencial, sino un polinomio de Taylor para, pues, una función dada. ¿Ok? Bueno, ¿se entiende bien? Sí, ¿Se entiende bien? Ok, bueno, entonces vamos a dejar un ejercicio para la siguiente sí, sesión, que es calcular otra vez un polinomio. Vamos a eso para 4x cúbica más 15x más 1. Y en este caso, para el punto C igual a entonces a dejar S con el ejercicio como el ejercicio de esta sesión, para que podamos revisarlo. Y bueno, nos vemos entonces con mucho gusto el día jueves en punto a las 5 de la tarde. muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por el trabajo. Muy, muy buena tarde y nos vemos el próximo Gracias igualmente. Hasta el jueves. jueves. Muchas gracias. Hasta el jueves. Hasta luego. Muy buena tarde.